Bueno, bienvenidos seguidores de la página de Umate Perú. Hoy día tenemos un invitado especial. Bueno, el invitado es un amigo de años. A Moisés yo lo conozco, ya perdí la cuenta de cuántos años y en qué año te conocí. Pero, bueno, he invitado a Moisés porque creo que tiene muchas ideas que compartir sobre todo con profesores de matemática y esperemos que este momento sea pues sustancial y provechoso para todos los que están mirando este video. Bueno, voy a empezar presentando a Moisés, que ya lo tienen ahí en la pantalla. Bueno, más que yo, él que se presente. Pues, entonces yo quisiera que Moisés nos cuentes, bienvenido. eh, bueno, tu formación y un poco la experiencia que has tenido brevemente en lo que es la temática que es del video de ahora, que tiene que ver con tecnologías de la información en la educación. Adelante, Moisés. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bien, mi nombre es Moisés Toledo. Yo me gradué en matemática pura a nivel de pregrado, licenciatura, y ya la maestría también lo hice en matemática pura. Y bueno, el contexto matemático te lleva a pensar muchos aspectos prácticos en la forma abstracta, y la programación es uno de los elementos abstractos que mejor encaja. Entonces, por haber una lógica, por no ver el resultado inmediato hasta que no lo construyas todo, entonces hizo match en mí el proceso de pensar en estos aspectos computacionales y luego ya por el mismo rol de la docencia a la que me dedico, vi oportunidades para que puedan potenciarse muchos recursos didácticos, ¿no? Y en esos aspectos que la comunidad docente conozca o sepa que existen estas herramientas, seguramente puede ser de mucha utilidad también para ellos. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que nos convoca. Bueno, la temática que más o menos ya informamos en la página es hablar un poco de Manim. Ya Moisés nos contará de qué trata y luego hablar un poco de LaTeX. Bueno, o LaTeX, como se quiere pronunciar. Bueno, usualmente se conoce como LaTeX. O látex, que algunos pronuncian. Entonces, nada, entremos de lleno. Yo quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué es Manin? ¿No? Para aquellos que no lo conozcan, brevemente. Bien, primero quisiera compartir pantalla un poco para ir armando el escenario. No, adelante, adelante. Bien, aquí tenemos una diapositiva bastante sugerente en donde podemos observar que hay tres personajes, ¿no? Tres personas que son los protagonistas de las herramientas que vamos a presentar hoy. Y Manning fue diseñado por Grant Sanderson, un matemático graduado de la Universidad de Stanford. Como pueden ver, él es bastante joven y bueno, él desarrolló Manning como una forma de él crear sus propios recursos. Esto lo desarrolló en Python y la primera versión de Manning que él manejó pues de manera personal fue íntegramente desarrollado en Python y no tenía una codificación que hoy en día tiene. Esto sirve para crear animaciones matemáticas. De hecho, Manning es una abreviatura de ello, ¿no? M, en realidad, es la inicial para indicar la palabra matemática y lo demás es animación, ¿no? Animación matemática. Entonces, es un motor o es un conjunto de elementos que ayudan a crear una animación en matemática. Más que matemática, en realidad es para cualquier contexto, ¿no? Que requiera que una explicación sea más dinámica, que sea mucho más portable, porque lo que obtienes al final con Manning es un video en formato MP4, y en estos tiempos de redes sociales, esto lo podemos llevar a diferentes plataformas compatibles con formatos de video, y esto puede ser consumido finalmente por el usuario a nivel de su celular, un computador, ¿no? Mucho más portable en ese sentido. Y Sanderson, cuando trabaja Manning, lo trabaja en un formato que él solo lo entendía, porque al ser una creación personal, él no pensó en una comunidad directamente, lo pensó más por un uso personal. Cuando estos documentos se comparten en la red, en el caso particular de GitHub, que es una plataforma como un repositorio de código, eh, curiosos ingresan a estos repositorios y empiezan a conocer de esta herramienta
y empiezan a explorarla. Y al igual que muchos usuarios que podrían haber explorado en ese momento no habrían entendido el código, de qué trataba. Entonces, poco a poco, conforme se fue viendo el potencial en cuanto al producto final de Manning, se formó una comunidad de usuarios. Actualmente existe una comunidad de usuarios de Manning y existe una versión de Manning exclusivamente para esta comunidad de usuarios, que se llama Manning Community. Entonces, en esa sección se puede trabajar con Manning, no en la versión original de Grant Sanderson, que se llama una versión GL, sino en la versión adaptada, mucho más amigable, mucho más fácil de trabajar, y es esa la que les voy a presentar hoy. Entonces, aquí los invitaría a ingresar a esta página web, que es manning.community. Esta es la página oficial a través de la cual también se puede instalar Manning, se puede conocer sus instrucciones de cómo se usa, y vamos a ingresar ahí para explorar algunos ejemplos. Ujú, está Este bien. PPT lo voy a compartir también para que lo puedas difundir Ok. y los usuarios puedan conocer cómo ingresar, ¿no? Entonces, esta es Ujú, la página que está en inglés, de hecho, y lo pueden traducir con Google, de hecho. Y aquí podemos ver que Manning se puede utilizar en plataforma Windows, se puede utilizar en Linux, se puede utilizar en MacOS. Yo estoy ahorita en MacOS. Y podemos ver algunos ejemplos. El código del lado izquierdo ya nos va anunciando qué hay detrás de una animación, ¿no? La estructura codificada. No es una estructura compleja de por sí, tiene bastante sentido lógico, ayuda a ejercitar mucho el pensamiento abstracto. Y bueno, podemos ver algunos ejemplos aquí. De hecho, Grant Sanderson tiene un canal que se llama OneBlue 3 Brown, que permite difundir la matemática, amalgamando lo que se puede producir en Manning, tanto en 2D como en 3D, como también con otras herramientas complementarias, ¿no? No es que Manning lo pueda hacer todo, sino que potencia lo que podría ser una presentación. Entonces, aquí en esta galería de Manning, ustedes pueden encontrar varios elementos que pueden dar una razón más clara de qué puedo encontrar en Manning. Pues vamos a ir a la galería de ejemplos que tiene Manning y vamos a encontrar una gran variedad de ejemplos. Bueno, aquí todavía no, porque este es lo que se conoce como el notebook Jupyter, que es para poder editar Manning en línea, pero vamos a ir a su galería especial, a ver si recuerdo si es esta. Sí, acá está. Aquí, como pueden ver, este es un primer código inicial. Más allá del código, lo que podemos notar que hay unas palabras que son palabras claves, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos claramente que esto indica la creación de un círculo. Vemos un elemento que es play, que es una ejecución, ejecuta algo específico. De hecho, todo se basa en código Python y la lógica en Python es una lógica orientada a objetos. ¿Esto qué significa? Que un objeto es un elemento que tiene propiedades o características y yo puedo indicar a nivel de código qué características deseo que este elemento tenga. Entonces, uno va dotándole de esas características a los elementos que vas creando y según eso vas a obtener un producto final. Por ejemplo, el código anterior produce este resultado. Podemos notar que es bastante básico, se dibuja un círculo con un relleno específico, con un borde específico, con una duración específica. Uno puede especificar la duración y qué elementos deseas ir creando. Para ver qué elementos uno puede ir creando, hay que consultar el catálogo, el instructivo, que tiene ya por defecto esta página, pero uno puede ir explorando algunos ejemplos aquí de otros casos, ¿no? Aquí podemos ver dos objetos que se deforman el uno al otro, ¿no? Empieza con un rombo y se deforma en un círculo. Y toda esa transición es una transición dinámica. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay realmente? En el fondo hay un conjunto de archivos SVG. Estos archivos SVG son archivos en formato vectorial, que lo que se hace es juntarse como si fuera un GIF, pero no produce un GIF porque un GIF es un mapa de bits en el fondo. Y esto finalmente si tú le pones zoom se va a deformar. Aquí lo que se produce es un elemento SVG que es calidad vectorial y en ese sentido puede ser rescalable y no va a perder la nitidez.
aunque al final lo que obtienes es un MP4, pero el MP4 ensambla estos elementos vectoriales y hace que la calidad sea óptima y sobre todo que el peso del archivo no sea alto. Uno podría tener una animación creada en otros programas comerciales, pero los pesos superan las 10 megas, 20 megas, 30 megas, 40 megas. En Mani puedes obtener una animación de menos de un mega inclusive. Eso lo hace mucho más portable. Entonces, esa es una de las facilidades que podemos encontrar dentro de ella, ¿no? Aquí estamos viendo animaciones bastante básicas. De hecho, este es como un tutorial inicial para ir probando. Y uno puede hacer cambios también aquí en el código para ir viendo cómo es que se va ejecutando, ¿no? Puedo mostrar aquí algunos ejemplos que yo he construido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy común utilizado en los cursos de cálculo que se llama la derivada. Podemos ver cómo se construyen los ejes y luego va apareciendo una curva. En esta curva luego se va a posicionar dos puntos de referencia y ubicamos sus coordenadas respectivas en cada eje coordenado. Noten que la duración de esto es intencional. Entonces esto ya está configurado en el código. Se puede hacer más corto o más rápido. Es dependiendo de la explicación que uno quiera dar, ¿no? Entonces se colocan las coordenadas del segundo punto. Notemos que el segundo punto ya tiene el incremento. Y luego, a partir de esos dos puntos que van a trazar una recta secante, y a partir de ello vamos a ir viendo cómo es que esta recta secante se va a ir transformando posteriormente en una recta tangente, ¿no? El efecto de límite que va a producir ello, y se va construyendo la comparación de los dos incrementos, y esta comparación va a ser dinámica porque vamos a ver que los valores van a ir cambiando o modificándose de forma sincronizada. O sea, no es que las expresiones aparecen y se quedan fijas, no, sino que es dinámico, va a irse actualizando. Y vemos que se van resaltando los elementos más importantes. Todo eso es para llamar la atención y guiar un poco la intuición de parte del estudiante, ¿no? Y una vez fijado eso, empezamos a hacer la parte dinámica, la parte del movimiento ya en la curva. Ese h va a cambiar sus valores, ahorita está con valor 1, y ahí se está incrementando ligeramente y ahora va a empezar a reducir también sus valores para mostrar cómo es que se da el incremento tanto sobre el eje X, que en este caso ahora va a tender a cero, y también posteriormente el incremento sobre el eje Y. Entonces ahí vemos dinámicamente cómo es que cambia y se va aproximando al punto fijo de la izquierda, produciendo el efecto de la tangente, ¿no? Entonces el efecto del límite. Entonces, esta animación ha durado o va a durar 2 minutos 19 aproximadamente. Se puede hacer más corto, se pueden quitar elementos, aumentar más elementos, y no tendría por qué durar tanto tampoco. Dependería mucho de la secuencia que uno va armando. Así que eso es totalmente manejable por la persona que está creando la animación, ¿no? Entonces, esta es una de las animaciones. Acá hay otra animación ya de un tema más básico, que es la parte de trigonometría. Vemos el círculo trigonométrico y el efecto que causa al desplazarse a lo largo del borde, la circunferencia, y se produce la curva, pues, que es en su argumento principal, ¿no? Ya que hay una animación más, nuevamente del curso de cálculo, que es el teorema de valor medio, y nuevamente vemos la curva que se dibuja y fijamos puntos, trazamos la secante, ahí tenemos la pendiente, el lado inferior derecho, y luego se trata de encontrar otras tangentes que tengan la misma pendiente, ¿no? Que es lo que garantiza el teorema de valor medio. Ujú, exacto. Entonces ya esas son animaciones intencionales, creadas con un propósito, pero las que encontramos en la página son ya como un instructivo, ¿no? Como un tutorial que te va guiando cómo trabajar con Manning en este caso. Ajá. Ahora, Moisés, sí, yo creo que ha sido, digamos, extensa tu presentación y me parece fantástico. Claro, pero algunos profesores o algunos, digamos, las personas interesadas en aprender Manim, ahorita se pueden, bueno, se pueden, digamos, ofuscar un poco porque hay códigos, ¿no? Sin embargo, y eso es una experiencia personal, eh, a diferencia de otros programas comerciales, ¿no? Por ejemplo, GeoGebra, si bien es cierto, es un software libre, pero la dinámica del usuario es distinta, ¿no? Cuando uno utiliza el código,
se adentra, o sea, ¿cómo decirlo? Se conecta más con con el enfoque que uno quiere comunicar, ¿no? Porque para establecer esos códigos que parecen muy complejos, pero al final cuando uno lo practica ya se vuelve, digamos, muy simple, eh, uno tiene que pensar matemáticamente el código. O sea, lo que tú has mostrado del teorema del valor medio, por ejemplo, o el gráfico asociado a la derivada, etcétera. O sea, no es que uno, digamos, ya el código está establecido, sino uno va construyendo el código, pero insisto, para la construcción del código, el ensamblaje del código, uno tiene que darle pautas al programa y para que más o menos vaya mostrando lo que uno quiere que nosotros estudiantes, nuestro público, lo visualicen. Entonces, de ahí yo veo un plus muy importante. ¿No? Eso de inicio. Ahora, claro, insisto, ¿no? Uno puede ver el código, pero es muy complejo, pero como tú bien lo has dicho, este es un aprendizaje de menos a más. Uno aprende lo básico, luego en base a ello ya puede construir cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo teoremas más abstractos, más densos, etcétera, etcétera. Ahora, desde tu perspectiva, pasando a una pregunta más que tal vez podría interesar a los maestros, ¿cómo uno puede aprender Manim, por ejemplo, ¿no? Porque yo me adelanto a lo que vamos a discutir luego. Por ejemplo, programación yo la aprendí por mi cuenta, o sea, hace años, ¿no? Utilizando texto, leyendo libros, indagando en foros. Sin embargo, ahora eso se ha cortado, ¿no? Como tú seguramente lo has visto en tus cursos. O sea, aprender un lenguaje de programación ahora es más simple, ya no es tan complejo. Entonces, desde tu mirada, un profesor de matemática que quiera incluir este instrumento, esta herramienta en su quehacer, en algún momento, por ejemplo, para un proyecto, etcétera, ¿cuál sería una forma, digamos, más adecuada, más amigable para que aprenda Manim? Sí, aquí es donde influye mucho la inteligencia artificial. ¿Por Ya, qué? Porque existen herramientas que no son de pago, que permiten ya trabajar con código. Eh, Voy a hacer un ejemplo. Voy a ingresar a una de las IAs más conocidas la y, ChatGPT. exacto, aquí tenemos que ChatGPT tiene agentes GPTs. Y dentro de los agentes hay un agente que ya la comunidad de usuarios de Manning ha creado, que se llama el agente Manning. Ah, qué bueno, mira. Entonces aquí uno le puede pedir al agente Manning que cree una animación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a indicarle en idioma español, vamos a indicar crear una animación del teorema de Pitágoras. Un teorema muy conocido, solo como ejemplo lo quiero mostrar. Ya, Entonces le mandamos la instrucción, muy amigablemente me coloca el código bastante entendible. Bueno, para los que ya conocen el código ya se van a ubicar rápido, para los que no, sean, se van a dirigir como si fuese un instructor, el agente GPT, ¿no? Entonces, en primera instancia, el usuario tendría que tener ya la forma de compilar Manin. Es en Google Colab, todos desde nuestra cuenta de Gmail tenemos acceso a una sección que se llama Google Collaborator. En esa sección de Google Collaborator es un cuaderno en donde uno puede escribir código de programación y ejecutarlo. Entonces hay una secuencia de pasos que seguir para poder instalar Manin en Google Collaborator y una vez instalado ya uno coloca el código que desea y puede hacer la compilación. Así que la parte de la compilación no va a ser compleja de por sí. El detalle estaría en el mismo código como tal. Entonces este código que nos ha proporcionado, lo que hacemos es copiarlo y asumiendo que ya estamos en Google Collaborator, pues haríamos el pegado de este código y la compilación en Google Collaborator, ¿no? Entonces, pero como yo no lo voy a hacer en Google Collaborator porque hay un proceso previo que toma un tiempo, lo vamos a hacer desde el local, desde aquí del mismo computador, porque aquí en el computador yo tengo instalado Maní. Voy a pegar el código que acaba de indicar el agente GPT, lo voy a guardar
¿ya? No voy a poner el nombre. Notemos que la extensión que debe tener el archivo que se está creando debe ser archivo Python.py. Lo guardamos y como estoy en el computador, yo lo voy a ejecutar desde la terminal, ¿no? Se puede hacer la ejecución eh, desde un formato más amigable, por así decirlo. Yo lo voy a hacer desde el terminal. Windows también tiene su terminal, Linux también tiene su terminal. Yo lo voy a hacer desde acá para que vean un poco cómo es el proceso rápido. Es rápido esto. Les voy a colocar la palabra clave, manin-pql, y yo lo suelo trabajar así, jalo el archivo hacia el terminal directamente para que copie la ruta donde se encuentra, lo ejecuto, o sea, simplemente le doy enter, espero la compilación interna, ahí está Python haciendo la compilación, y me bota un video. Como pueden ver acá el video, bota el triángulo, están los catetos, los dos cuadrados, el cuadrado verde está descentrado, el cuadrado naranja está descentrado, y es que la instrucción que yo le di es que anime el teorema de Pitágoras, pero no ha sido muy específico. ¿De Ajá, qué dimensiones deseo el rectángulo? ¿Dónde exacto. deseo que lo ubique? ¿No? Y qué efecto quiero que cree dentro de la animación. Entonces, Mm, es entendible de que ChatGPT me brinde algo muy general, ¿no? exacto. Entonces, eso va a depender de las indicaciones, el famoso prompt que uno Ex- puede indicarle, ¿no? Pero podemos ver que la gente, si yo le pregunto a ChatGPT, bueno, tengo este resultado, quiero que hagas estos cambios, y él me va a ir dirigiendo. Entonces, creo que exacto. sería la forma más amigable de empezar con Ajá. Manin. Ah, que no, y está muy bien lo último que dices porque hay gente que usa el chat GPT u otro tipo de inteligencia artificial y le pone un prompt que es digamos, la indicación, vamos a decirlo así, grosso modo, y el chat no va a interpretar, o sea, el chat va a interpretar todo lo que tú le colocas en el texto. O sea, el chat GPT no está en tu mente, no está en tus intenciones. Entonces hay que ser lo más explícito con mucho detalle, digamos, formular la indicación o el prompt, ¿no? Para la inteligencia artificial. No, y está bien, yo también hago uso del ChatGPT para programación y me parece fantástico que haya mostrado digamos, esta forma, digamos, amigable, los primeros pasos para ya en trabajar bastante Manim. Ahora, ¿qué más puede hacer un profesor con Manin? Nos han mostrado algunos aspectos de matemática vinculados a teoremas. Puedo trabajar, por ejemplo, geometría, puedo trabajar con construcciones geométricas. Según tu experiencia, o sea, sé que el panorama, o sí, el panorama de aplicación de Manin es muy amplio, pero tal vez tú tengas, digamos, una inclinación hacia, por ejemplo, ¿no? Manin podría ser más útil digamos, en ciertos aspectos matemáticos de este tipo, por ejemplo. No sé Ujú. si nos comentas. Sí, si hacemos un comparativo, Desmos, GeoGebra, Manin, podemos ver que Desmos y GeoGebra son plataformas para exploración. ¿Quién explora? Explora el que está empezando a comprender los conceptos, cómo funciona una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, son excelentes plataformas para esos propósitos. Eh, ¿Cuándo usar Manin? Manin es cuando uno quiere simplificar una explicación. Es decir, previamente ya se hizo la exploración y Manin lo que te muestra es un producto ya acabado. Entonces, digamos que esto sería en dos fases, ¿no? Mientras el docente o tutor trabaja con los estudiantes la fase exploratoria con estas herramientas Desmos y GeoGebra, entonces ya lo hace más portable, con un producto más concreto, más pulido, con la propiedad ya claramente comprendida y lo va a evidenciar para potenciar ya la forma de trabajo a futuro, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente con el trabajo en aula? Que uno aplica el concepto en los ejercicios, lo practica, pero pasa una semana y te olvidas. ¿Y cómo lo recuerdas rápidamente? Bueno, algunos dirán, bueno, consulto nuevamente mi cuaderno, pero ¿qué tal si vemos un video y simplifica todo? Exacto. Entonces lo traigo todo a mente y sobre todo que lo puedo tener en un repositorio, como puede ser una cuenta en alguna red social conocida que permita incluir videos, y simplemente ingreso a ese repositorio y voy recordando los temas principales, ¿no? A partir de una animación. Entonces ya debe haber una exploración previa. Entonces Ujú. Manin es como que el toque final
porque simplifica mucho las ideas, pero ya se entiende que uno exploró. Exacto. No, yo complemento lo que tú dices y bien que lo hayas indicado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya la literatura en didáctica de la matemática ha investigado mucho este tema, pero por ejemplo, un concepto matemático tiene como, bueno, algunos autores indican esto, ¿no? Dos aspectos. Vamos a simplificar la explicación para no entrar en mucho detalle técnico. El concepto tiene dos miradas. Una mirada muy formalista, basada en la definición, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la definición de, a ver, de lo que es la pendiente, por ejemplo, pero también tiene una cara vinculada a lo que es la visualización de esa idea. Entonces, y tú bien lo has mostrado, porque la noción de derivada, o más que noción, el concepto, para entrar de lleno al tema, el concepto de derivada se puede expresar de manera formal, ¿no? Con la idea de límite, etc., etc., como lo has mostrado ahí en las expresiones matemáticas. Inclusive puede hasta justificar las propiedades, pero también tiene una mirada hacia a lo más dinámico, digamos, ¿no? Que es la parte intuitiva de la derivada. Y Manin ahí empuja, pues, o ayuda mucho, porque cuando uno construye estas animaciones, complementa el concepto o hace que, más que complementar, hace que el concepto sea más consistente, ¿no? O sea, no solo decirle al estudiante, por ejemplo, defino números primos, por decir algo, ¿no? Y puedo visualizar, por ejemplo, una secuencia de primos. O defino el teorema de Pitágoras, o presento, más que lo defino, presento el teorema de Pitágoras. Ya, y luego también visualizo el teorema de Pitágoras, ¿no? Yo creo que es importante esto porque a este tiempo se carece tal vez de materiales de alta calidad, ¿no? O sea, hay un montón de tutoriales y videos en la red que uno puede obtener, pero la calidad y el trabajo que uno, digamos, consigue con el uso de Manim, a mí me parece muy importante porque eso lo puede incluir inclusive en aspectos vinculados a aulas virtuales, como tú lo dices, redes sociales. ¿Y por qué no pensar que los estudiantes pudieran aprender, estudiantes ya de último grado de secundaria, aprender un poco Python, ¿no? Porque en verdad Manin detrás de Manin está Python, ¿no? Entonces, el estudiante puede aprender Python de manera indirecta y también a la vez matemática, ¿no? Entonces, eso me parece potente. Entonces, bueno, yo creo que ya la gente tiene una idea, bueno, lo que está mirando este video tiene una idea más amplia ya de Manin. Yo entiendo que, claro, lo has explicado en pocos minutos, pero detrás de la explicación hay una cadena, una secuencia de aprendizaje, que entiendo que tú ya has tenido experiencia porque has llevado cursos o has trabajado en talleres con gente profesional, digamos, matemáticos, investigadores que están vinculados a la matemática y que tú has tenido oportunidad de enseñar. No sé si nos comenta brevemente esa experiencia de enseñar Manim. Sí, ahí es donde ingresa un poco la perspectiva de la utilidad, ¿no? ¿Para qué quieren utilizar Manin? Por ejemplo, algunos que ingresaban a los talleres decían, bueno, yo quiero utilizar Manin para poder crear algo que vi en un video de TikTok, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron alguna animación? Yo quiero recrearlo también. ¿Se puede hacer esto con Manin? Y bueno, yo le pido que me muestre el video, lo vemos y veo si es posible o no. Porque a veces hay que ver también que hay videos que son creados con otros tipos de herramientas y es evidente que no vamos a llegar al mismo nivel porque estamos con características distintas. Entonces, hay algunos que vienen con ese previo, ¿no? Vieron alguna animación y piensan que podrían trabajarlo también con Manin. Algunas veces sí y otras veces no. Otros ya vienen con una intención directamente pedagógica. Yo conozco, soy experto en tema de física, por ejemplo, me dijo una persona, yo quiero crear ejemplos de física. Y a ver, muéstrame una propiedad o un tipo de ejercicio que haya usted hecho en la pizarra y que le gustaría que esto salga, pero en la versión animada de Manin. Ah, ya, yo tengo esto. Entonces, recreamos la situación, pero previamente yo le muestro un primer avance, digamos, cómo quedaría, pero luego él tiene que hacer el trabajo de comprender el código. ¿Por qué es importante comprender el código? Porque cuando yo le pido a la inteligencia artificial que haga el código por mí,
yo, no va a quedar exacto. Hemos visto hace un rato el ejemplo del teorema de Pitágoras, no queda exacto. Entonces, para no estar haciendo que la IA no nos comprenda la idea exacta, entonces yo hago los cambios locales, Exacto, específicamente donde necesito, y ya está. Entonces, exacto. Ajá. pero eso es previamente conociendo el código. Digamos que te ahorró el trabajo principal, pero tú ya trabajas de forma más específica donde deseas los cambios, porque ya Ex- comprendes el código. Entonces, la idea de la IA es que ayude o facilite tu trabajo, pero no que te reemplace totalmente. Entonces, conocer el código es importante, pero trabajarlo de una manera tal que facilite el trabajo, a partir de la IA, pues de hecho la mayoría de los que se han inscrito en los talleres notan esa facilidad, ¿no? Pero también es importante saber que los toques finales uno lo pone, ¿no? claro, El diferencial uno lo va a poner siempre. exacto. Entonces, Ajá, sí, con esa sí. idea se han contrastado la mayoría de los que han llevado los talleres. Ujú. Sí, y la aceptación, ¿cómo fue del público después del término de tus talleres? Al final encontraron una herramienta más, Ah, porque muchos trabajan y han trabajado y continuarán trabajando con las herramientas básicas como son GeoGebra o como son Desmos, lo cual está bien, pero saben que en ciertas oportunidades va a ser más eficiente Maní. Entonces exacto. ya tienen esa alternativa habilitada. Antes no la conocían, ahora la conocen y es una alternativa, una herramienta más que pueden Ah, utilizar en el momento que ellos lo deseen, ¿no? exacto. Todavía no hay un grupo amplio que pueda decir tenemos una comunidad peruana de usuarios de Mani, pero la idea es apuntar a ello, que más personas conozcan esta herramienta y a que a partir de ello podamos, ¿por qué no?, hacer un Expo Mani, ¿no? Ah, y ahí luego no vas a contar de eso ya. Hombre, antes que terminemos esta conversación Claro, sobre este claro. tema que sí, ya vamos a conversar, porque tenemos mucho que hablar de este tema. No, perfecto, Moisés, a mí me parece fantástico. Personalmente, cuando yo escuché de Manim, dije, a ver, ¿de dónde va esto? Me puse a googlear y dije, ah, no, acá hay cosas muy potentes. Así es que yo creo que si los docentes, el público en general, que quiera aprender esto de manera más secuencial, porque como vuelvo a insistir, ¿no? O sea, esto es un aprendizaje digamos, gradual. No, no es que en un taller ya vas a salir experto en Manning, no, no, no es así, ¿no? Es un aprendizaje, digamos, por etapas y Moisés, que es el que tiene mucha experiencia en esto, yo creo que si se da un curso, yo creo que con Moisés hay que apuntarse, es que yo sí me voy a apuntar al próximo taller, es que quiero aprender un poco más de esto porque claro, cuando uno crea sus materiales tiene como mayor exposición a fomentar su creatividad y nosotros los peruanos nos caracterizamos, eso dicen, por ser creativos, ¿no? Apuntamos. A pesar que en la última prueba de pensamiento creativo, que se publicó el año pasado, esta prueba de PISA de pensamiento creativo, pues no nos fue tan bien, ¿no? A nivel de escolar. Los chicos de 15 años no fueron tan creativos como pensamos, pero yo creo que los docentes le podemos dar el ejemplo. Así es que, no sé si quieres complementar ligeramente antes de pasar a hablar un poco del LaTeX, Moisés, de lo que has dicho, o ya pasamos de lleno Sí, al siguiente tema. sí, indicar que en Manning, la página, que es Manning Community, se va actualizando cada cierto tiempo. Conforme sale una nueva versión de Manning, actualmente la versión es la 0.19.0, pero quién sabe, en las próximas semanas puede salir la 0.19.1 y se va actualizando junto con esa actualización, también el tutorial se va actualizando consigo mismo, pero es confiable. ¿Qué significa esto? Que siempre hay personas trabajando detrás para mantener el código y que no Ah, quede desactualizado. Eso es lo exacto. bueno de una comunidad. De una Entonces, comunidad activa, perdóname, ¿no? Que esté exacto. constantemente. Porque hay comunidades, como tú sabes, que ya son obsoletas las comunidades a veces, ¿no? Ya se migran a otros códigos, digamos, instrumentos y nada. Yo creo que sí, o sea, justamente esta dinámica constante de que van actualizando, digamos, la comunidad de Manim ayuda, ¿no? A que uno pues ya esté, digamos, conozca los últimos avances sobre esto, ¿no? ¿No? Hay un respaldo. Exacto. Y solamente comunicar a los profesores que, claro, los tutoriales usualmente, no es que, no, si hay tutoriales en español seguramente, ¿no? Pero yo creo, y no sé si Moisés comparte conmigo esta idea, hay que ir a la fuente principal, ¿no? La fuente principal es donde uno consigue, por ejemplo,
de qué va este código, ¿no? Si leemos a los que interpretan los códigos está bien, pero yo creo que lo esencial es ir a la fuente propia, digamos, inicial. Así es que nada, y ahorita el inglés no es una barrera, al menos para los lectores, ¿no? Y ahí existe pues infinidad de aplicaciones, el mismo traductor de Google, así que no hay excusa para decir no puedo porque no puedo leer inglés, no, sí se puede. Así que nada, los animamos a todos a meterse en esto y ya pues que cuando ya creen sus videos, sus animaciones, si pueden compartirlo con los profesores de otras zonas, sería fantástico. Así es que, Y un anuncio en novedad, a ver. en estreno, se está terminando de escribir el en español ni en inglés, existe un manual o tutorial en formato libro de Manin. Entonces Ajá, estoy terminando de escribir este tutorial en español, ah, carambas. en formato libro, con látex, obviamente es que justamente a pasar a hablar acá un momento. Ah, mira. Y Ah, este qué bueno, pues. acabado que tiene es un acabado, pues, que falta todavía, de hecho, ¿no? Porque está en escritura, Ujú. pero tiene todo lo necesario para que alguien pueda aprender de cero este código. Entonces, Sí, claro. va a Perdóname, tener, disculpa que te corte. Claro, y es sí, en un lenguaje pensado para un usuario de Perú, digamos. exacto, O sea, conociendo sus en verdad lo pueden usar necesidades. de cualquier país iberoamericano, pero digo de Perú porque es una iniciativa peruana, ¿no? Y yo te felicito, en verdad, es este trabajo encomiable. Y es un trabajo, pues, además, ad honorem, ¿no? Porque es un trabajo que tú vas a, digamos, brindar a la comunidad y seguramente en los cursos que tú das, tú ofreces más materiales, ¿no? Para tus estudiantes. Es que fantástico, me parece bien y esperemos que si ya cuando lo termines, a ver si tengamos un diálogo sobre eso, porque me parece muy importante que este tipo de iniciativas se comunique. Así que está bien. Perfecto. Bueno, pasamos ahora al segundo punto y el segundo punto es, digamos, algo del cual yo estuve hablando en mi página y algunos compañeros, amigos, me escribieron por interno un mensaje personal y me decían, pues sí, pues yo también escuché de látex alguna vez, pero no me metí porque no entendía los códigos, ¿no? Bueno, yo antes de dar la palabra a Moisés, que nos va a explicar con mucho más detalle tal vez esto, pero yo quisiera comentar mi anécdota, y yo siempre lo cuento, Moisés de repente está cansado de lo que que yo lo cuente siempre. O sea, cómo yo conocí, ¿no? Esto del látex, ¿no? O sea, era pues alguien negado para esto del látex hace muchos años, porque en primer lugar no conocía nada del látex. Y a pesar que el látex existe, o propiamente el lenguaje tech existe pues ya hace décadas, ¿no? Hace décadas, siglo pasado. Bueno, grosso modo yo conocí al látex por una exposición que vi en la Universidad Católica. Un profesor expuso su trabajo y vi que usó un PPT entre comillas, pero después me di cuenta que no era PowerPoint. Y que a mí me gustó mucho porque había un tipo de letra, un tipo de gráfico, los colores combinados, el tamaño de letra. Dije, acá esto está bonito. Y dije, wow, qué bonito, se ve elegante, ¿no? Y luego al término del taller yo le pregunté al profesor dónde había hecho sus presentaciones, ¿no? Y él me dijo, no, yo no usé Office, o sea, PowerPoint, ¿no? Y me dijo, yo uso LaTeX. Y dije, ajá. Y así es que eso fue mi primer encuentro con LaTeX. Ya desde ahí ya me puse a googlear, tú te imaginas, ¿no? Hace 10 años, 15 años, pues no existía. Bueno, esto sucedió el año 2000, ponle, 9 por ahí, ¿no? Sí, hace más de casi 15 años, no más, un poco más de 15 años. Entonces, claro, en ese tiempo no había pues la IA, no había tutoriales en español, digamos, en cantidad, en cantidades, así que yo tuve que meterme pues a indagar en foros en inglés, a leer libros publicados por gente experta en tech, etcétera, etcétera. Así que poco a poco yo fui aprendiendo y yo no me considero experto, sé lo básico, pero ahora, como, así como Manning, aprender látex ya no es una barrera, ¿no? O sea, no existe barreras para aprender látex, propiamente dicho, porque ya se puede utilizar la inteligencia artificial. Pero bueno,
Eso es mi experiencia, pero bueno, hay que explicar a la gente que no conoce. Yo estoy diciendo LaTeX, tech, y la gente dirá, "Uy, pues, ¿qué es eso, no? O sea, LaTeX, que lo vinculan con material, ¿no? Pero no, no es así. Así que yo dejo la palabra a Moisés. Brevemente, explícanos qué es LaTeX para alguien que nunca escuchó en su vida ese término. Bien, LaTeX tiene como inicio a TeX, y TeX fue creado por Donald Knuth, que vemos en la imagen del medio. Él nació en 1938, y como muchas cosas que vemos en nuestros avances tecnológicos, todo nace por una necesidad. Y Donald Knuth tenía la necesidad de que sus libros, él es especialista en computación, a nivel de computación pura, eh, entonces él hace programación a bajo nivel, es decir, a lenguaje de máquina, y él quería publicar sus libros de tal manera que la tipografía sea la adecuada. Y tras publicar sus primeros libros, en la nueva edición que él iba a hacer, porque son varios volúmenes, eh, no se encontró satisfecho con lo que en ese momento le ofrecían. Entonces él dijo, bueno, si yo soy conocedor de computación, trabajo a nivel de programación, yo mismo voy a construir mi propio sistema para poder publicar mis libros. Y fue ahí donde él creó TeX. Entonces, TeX fue creado por Donald Knuth por necesidad. Entonces, muy parecido a Sanderson, ¿no? Sanderson trabajó en Manin como un proyecto personal. Knuth también lo trabajó como un proyecto personal. Y al igual que Manin en sus inicios, TeX no era entendido por la gente, porque Knuth era el creador y él lo había creado bajo sus estándares. Entonces, TeX tuvo varias actualizaciones con la intención ya de difundirlo, pero aún así era complejo de entender. Entonces, ahí es donde aparece la figura de Leslie Lamport. Hay que tener en cuenta que las tres personas que estamos viendo ahora en la diapositiva son matemáticos. Entonces, Lamport vio la necesidad de que muchas personas puedan acceder a TeX de una manera un poco más amigable. Entonces, es ahí donde se crea LaTeX. Entonces, LaTeX, muchos dicen, su creador no lo ha confirmado, pero dicen que LA corresponde a su apellido, sus iniciales del apellido, Lamport. Entonces, es la unión de TeX y La es el TeX de Lamport, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí el nombre. Él no lo ha confirmado, pero muy probable que sea cierto. Ah, qué Entonces, curioso, mira, qué sí, curioso, no sabía eso. Ujú, sí, sí. sí. Entonces, Leslie Lamport actualmente trabaja, y desde hace muchos años trabaja en Microsoft. Y él ha hecho, me parece a mí, el mayor esfuerzo porque la Office actual sea más compatible con LaTeX cada vez. Tanto es así que podemos copiar estructura de código LaTeX en un Word, por ejemplo, y convertirlo en el formato del editor de ecuaciones Exacto. sin mayores complicaciones. Y eso es porque su creador trabaja en Microsoft Ah, mira. y sigue Ah, actualmente trabajando ahí. Entonces, LaTeX fue la mejora en cuanto a facilidad de comprensión del código TeX. Y TeX fue creado para poder específicamente hacer un trabajo tipográfico, es decir, la publicación de trabajos editoriales, llámese libros, artículos, folletos, todo lo que tenga que ver con imprenta. Entonces, en ese sentido, no necesariamente está orientado al aspecto matemático, porque si no, no se llamaría TeX, ¿no? De repente se llamaría MaTeX, o quizá algo parecido. claro, exacto. Entonces es netamente para la parte editorial. Eso incluye simbología matemática, eso incluye solo contenido textual. Es muy variable lo que se puede adaptar a nivel editorial, puede ser muchos aspectos en ese sentido, ¿no? Entonces así nace TeX, y este es el libro original, Dexbook, Ajá, escrito por Donald Knuth y Leslie Lamport, LaTeX, ¿no? Que es claro. los dos primeros libros publicados de cada tipo. Entonces, estos han tenido posteriores ediciones. Aquí vemos que TeX se crea en 1978. ¿Cuántos años atrás estamos hablando, no? Wow, mira. Y en el caso de LaTeX, con Leslie Lamport aparece en el año 86. Aún así, es igual bastante tiempo, ¿no?
Entonces, vemos que esto nace en una comunidad académica. Donald Knuth y Leslie Lamport pertenecían a comunidades académicas, universidades norteamericanas, y se populariza TEG en una conferencia. Lo dieron a conocer en una conferencia y se enteraron de qué trataba y poco a poco fueron los usuarios incrementándose, ¿no? Y con LaTeX pasó algo parecido, ya que había una comunidad previa de TED, al conocer que había una herramienta para facilitar esa escritura, definitivamente fue ganando más adeptos poco a poco, ¿no? Y aquí vemos una experiencia interesante que ocurrió en México. En el año 81, Max Díaz, un ex alumno de Donald Knuth, lleva LaTeX por primera vez a México y empiezan a conocer de esta experiencia ahí, ¿no? La comunidad académica mexicana empieza a conocer de esta experiencia en un computador de esa época, correcto, tenía que hacerse con cintas. Claro. Entonces, Donald Knuth le dio la cinta de TEG y empezaron a hacer ese trabajo exploratorio. Imagínense tanto que la expectativa era qué podemos hacer con TEG además de escribir tipográficamente, ¿no? Y resulta que ellos crearon un generador de exámenes con Pascal. Incorporaron Pascal más TeX. Hoy en día Ujú. podemos hacer lo mismo, pero con Python. O sea, Python con Perfecto. LaTeX. Y Ujú. podemos crear también un generador de examen automatizado. La facilidad de LaTeX es que es un lenguaje plano, es decir, lo puedes crear en un bloc de notas, no necesitas un editor especial, aunque existen editores especializados, pero lo puedes hacer en un bloc de notas o en un archivo de texto plano y se puede trabajar directamente. Esto significa que lo puedo utilizar en múltiples plataformas. En ese sentido, el código no se corrompe, es decir, no va a suceder alteraciones que produzcan errores graves. Entonces Ya. aquí vemos cómo en México en los años 80 crearon este Gentex con Pascal, ingresaban ahí los elementos para configurar un examen y el producto final era un examen como tal, ¿no? Pero ya con una base de datos que se chocolateaban las preguntas, digamos, ¿no? Para sacar diferentes tipos de formatos. Entonces, hay otras plataformas, por ejemplo, esta es una plataforma en Vietnam que han creado esto con Python, muy parecido a la iniciativa anterior, y pasamos de los años 80 a los años 2020, en donde crean una plataforma para crear exámenes, ahí tienen el código LaTeX al medio y el botón generador para incorporarlo a la base de datos y finalmente obtener en línea un examen con formato LaTeX. Entonces, aquí la versatilidad de ir más allá de solamente un documento impreso, se puede ir explorando mayores ideas. Entonces, LaTeX se incorpora tranquilamente a diferentes proyectos y uno de los proyectos que utiliza LaTeX de una manera, como se dice su página, brillante, es esta plataforma que permite aprender cursos de matemática de una manera más dinámica, hay animaciones y la simbología matemática que usan aquí es una simbología basada en código LaTeX. Claro, hay que inscribirse a su plataforma y todo ello. Hay otros recursos que ellos también utilizan como Java o como C++, pero en sí la notación matemática es exclusiva en LaTeX. Entonces, podemos ver que hay muchos usuarios que ya han visto este potencial incluso para generar proyectos como esta página, ¿no? Brilliant, que permite hacer sus presentaciones de esta notación matemática ya en particular, porque dijimos inicialmente que LaTeX está abierto a todos, pero otros lo utilizan específicamente para la parte matemática, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo es que se va incorporando con otras ideas. Y es que colocar LaTeX dentro de una página web involucra usar este elemento que se llama MathJax. Si ingresamos a la página MathJax, vamos a ver que ahí está la notación matemática, ¿eh? No es una imagen, por cierto, es notación matemática pura. Y vemos que hay instituciones muy reconocidas que lo utilizan, que con- reconocen el potencial que este lenguaje tiene y lo incorporan a sus proyectos, llámese proyectos editoriales o proyectos para páginas web. Por ejemplo, aquí podemos ver que la simbología es una simbología netamente matemática, claro, pero en estos tiempos, pues la academia es basada en notación matemática, ¿no? Tanto física, estadística, la misma inteligencia artificial trabaja con machine learning, que no es más que álgebra lineal y un poco de programación, ¿no? Entonces, la notación matemática es
presente en todo ello. Entonces ahí vemos dos ejemplos desde páginas web, cómo utilizan o exploran LaTeX como proyectos. Y hay un editor en líneas que sin necesidad de instalar LaTeX podemos utilizar, que es Overleaf. Entonces, Overleaf, para aquellos que quieran explorar un poco la idea de qué tanto puedo hacer con LaTeX, tiene una sección que son las plantillas, y ahí podemos ver una categoría de diferentes tipos de productos, ¿no? Artículos, bibliografías, libros. Por ejemplo, vamos a ingresar a la parte de libros y ahí hay varios formatos de estilos en la que uno simplemente tendría que elegir el formato que uno le gustaría obtener, por ejemplo, este de a la derecha. Ingresamos y ahí te da varias opciones, ¿no? Abrirlo como template, listo para editar, o si ya conoces LaTeX, puedes ver su recurso, copiarlo y adaptarlo a tu proyecto. O simplemente si quieres explorar el PDF, abrirlo en PDF para ver si cumple las características que uno desea, ¿no? Pero podemos ver que el acabado es un acabado editorial. Vemos que no es como lo que puedes producir en Word, aunque también se puede usar en Word, de hecho, algo parecido, pero toma más trabajo. El hecho de trabajarlo en código látex puro es que lo puedes adaptar sin necesidad de ocuparte tanto del formato. Una vez que está creada la plantilla, el formato es lo de menos. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo hace de forma automatizada. Entonces, hay una plataforma como Overly, permite que sin necesidad de que yo tenga instalado látex en mi computador, pueda trabajarlo en la versión en línea, ¿no? Entonces, eso hace que pueda trabajarlo con una conexión a internet solamente. Aquí tenemos una página especial, se llama UPMAT o AppMat. Esta permite trabajar código látex con código eh, que es compatible con las aulas virtuales. Por ejemplo, Moodle, Canvas, Blackboard. Si yo quiero enviar a mis estudiantes un mensaje y quiero utilizar el código látex en ese mensaje, va a salir como lo estamos viendo al lado derecho. O sea, a la izquierda es el código y a la derecha es después que se compila el código desde la misma aula virtual. Entonces, imagínense, ¿no? Yo puedo crear un instructivo de una respuesta a un estudiante que me escribe un mensaje, por ejemplo, y hacerlo en código látex y se va a leer, porque las aulas virtuales ya tienen la posibilidad de incorporar este lenguaje a nivel básico, eso sí, porque si queremos ya a nivel más sofisticado, tendríamos que solicitar que MathJax esté instalado en su servidor. Eso ya es un trabajo posterior, pero a nivel Claro. básico sí se puede incluir, ¿no? Entonces, ese nivel de sofisticación que uno puede lograr, incluso estando desde un aula virtual en estos tiempos, ¿no? Cosa que no se podía hacer antes. Entonces, ahí vemos algunos ejemplos de lo que podemos conseguir. Por acá tengo un formato de examen interactivo. Todo esto fue creado con LaTeX. Aquí Ajá. vemos campos para poder rellenar. Esto es un examen virtual. Y acá están las preguntas. Yo puedo marcar los casilleros. Claro que aquí me dice inicia en el simulacro. Ahora sí puedo marcar las alternativas. Aquí también puedo marcar la alternativa que yo considere. O puedo rellenar en los casilleros los valores que supuestamente son los valores correctos, ¿no? Luego aquí también me pide rellenar un valor. Acá abajo en la pregunta 5 también me pide rellenar un valor. Y luego finalizo el examen, que dice que tuve 2 aciertos de 8, pero luego quiero ver en aquellos campos donde me equivoqué, específicamente cuáles eran las respuestas, y me da la opción de que esta era la respuesta correcta. ¿Ves? Está en verde, ya se marcó como correcto. Y aquí también en verde, que estaba correcto. Y en los casilleros que eran para completar, para ver cuál era la respuesta correcta, yo los puedo colocar en un solucionario que está final. Aquí puedo hacer una breve retroalimentación. Mi nota fue, por ejemplo, ¿cuánto fue? Arriba sale 0,6, ¿no? Entonces mi nota fue 0,6, entonces yo coloco aquí nota 0,6. Evaluar, no lo logro, no logrado, y un mensaje, ¿no? Automatizado. Entonces, y luego el estudiante, después de ver su feedback, él mismo se obtiene su feedback, puede ir al solucionario. A ver, quiero ver el detalle de la pregunta uno. Por ahora está oculto. Entonces, le marco en solución y se muestra la solución, ¿no? Y Ajá. así voy explorando las demás preguntas para ir viendo la solución. Entonces, vemos que es un examen para que el estudiante se autoevalúe, ¿no? Y de esa manera facilita el trabajo del docente también. Entonces, todo esto fue creado con LaTeX.
exclusivamente con látex. Entonces, ¿qué necesidad de que podamos tener algo tan sofisticado si lo podemos trabajar ya con algo tan comprensible como es látex, ¿no? Este es el Claro. formato examen. Aquí tengo una animación con un docente de química. Él me comentó su necesidad. Me dice, yo quiero una animación, pero que permita ir completando los detalles y el estudiante se dé cuenta, ¿no? Entonces, es una fórmula química y aquí vamos a ver la animación, cómo los casilleros se van completando con estos spins. Y se supone que en la explicación el docente ya dio la teoría, ¿no? Yo no sabría dar la teoría ahorita porque no recuerdo muy bien qué es lo que indicaba el docente de química en ese momento, pero esta es una animación creada con látex exclusivamente. Aquí vemos otra animación. Este es un problema. Tú conoces bien esto de creación de problemas. Este es el problema de la escalera que resbala. La línea diagonal de color negro es la escalera y las flechas indican por dónde resbala la escalera. Entonces ahí lanza la pregunta exploratoria. Ahí todavía no hay ninguna animación, pero en la siguiente tengo la animación, le doy play y vamos viendo qué pasa con la escalera, ¿no? Entonces se va desplazando y vamos viendo cómo es la trayectoria. Y ahí el estudiante debería entender si era la hipótesis que lanzó inicialmente o qué tipo de trayectoria el punto medio de la escalera iba a recorrer, ¿no? Entonces vemos que este tipo de animaciones creadas en látex también se pueden incorporar para otros propósitos, ¿no? O algo más sofisticado, como el caso de la cicloide. Podemos ver cómo es que se desplaza y va creando su recorrido de la curva conocida como la cicloide, ¿no? Todo esto creado en látex 100%, ¿no? Entonces, vemos que esa flexibilidad que nos da esta herramienta se puede explorar no solo para aspectos editoriales que son impresos, sino también para otros proyectos que son netamente digitales, ¿no? Claro. Oye, pero qué interesante lo que has mostrado. Mira, yo no había visto esos productos que has mostrado. Bueno, lo del examen sí ligeramente, pero me ha llamado la atención que, o sea, diga, la interacción que tiene el estudiante en ese ejemplo de la prueba que tiene solucionario, tiene feedback, etcétera. Todo es un documento en formato PDF, ¿no? Todo esto está en Entonces, PDF. claro, entonces es el estudiante copia el PDF, lo abre en un editor específico que ahí indicas, que es el Adobe Acrobat Reader, y puede interactuar, pues, ¿no? Con esta prueba, digamos. Eso me parece interesante, muy interesante. Claro, obviamente detrás o sea, en la construcción de esto, pues, hay obviamente códigos, hay aspectos más complejos de LaTeX, ¿no? Que alguien que quisiera hacerlo de la noche a la mañana, pues no es tan simple, ¿no? Es que, igual que Manim, ¿no? O sea, esto también igual, es una herramienta que tiene pues una curva de aprendizaje y hay que dedicar el tiempo, etcétera, ¿no? Y lo demás que han mostrado me parece bien porque entiendo que usó Beamer, Beamer para los que no conocen es el PPT, vamos a decir, en látex, ¿no? Vamos a decirlo así. Es la opción de crear presentaciones tipo PPT, entre comillas, utilizando lenguaje tecno o LaTeX, como se quiere llamar. Entonces, eso también me parece fantástico. Inclusive, ahorita yo quiero conectar lo que dijiste en la primera parte de esta conversación, o sea, hablar de Manim y LaTeX, ¿no? Yo creo que se puede utilizar las dos herramientas. Por ejemplo, creo una animación en Manim y lo puedo incluir en mi documento que estoy armando, ¿no? En un Beamer, en un artículo que estoy escribiendo en LaTeX y sí se puede incluir videos. Entonces, puedo incluir la animación creada en Manim, ¿no? Por ejemplo. O sea, fácilmente eso me puede servir para que mis estudiantes, digamos, conozcan con mayor amplitud una noción y permite visualizar. O sea, eso de la visualización es importante. Yo sé que GeoGebra intenta abordar ese aspecto y lo hace muy bien, pero como tú bien dices, ¿no? O sea, GeoGebra es interesante, tiene mucho potencial. Ahí la comunidad de GeoGebra es muy grande a nivel mundial, pero también es importante explorar otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, eso es importante. Así que, nada, yo creo que ahorita han escuchado grosso modo de qué va LaTeX. Tú has indicado algunos aspectos o algunos usos, como por ejemplo libros, artículos, inclusive formato de tesis. También pueden crear
como dije, presentaciones, en fin, hasta el currículum vitae, CV también, en fin, hay una gama de plantillas. Y cuando uno tiene una plantilla, y eso es lo que a mí me pasa, usualmente en LaTeX. Claro, yo armo mi plantilla de Q o una plantilla que por ahí he conseguido, digamos, le doy mi toque personal y ya se convierte en mi plantilla para, digamos, mis publicaciones periódicas. Entonces, ya me evito el trabajo de armar de cero un documento y eso ayuda mucho. Porque a diferencia del Microsoft Word u Office, en LaTeX no es como que tú estás escribiendo la ecuación y ahí automáticamente aparece la ecuación como lo vas a tener impreso, digamos, ¿no? Hay que incluir código acá. Código, procesas el código y ves el producto del procesamiento, ¿no? Overleaf, que lo mencionaste, tiene ese potencial, ¿no? Inclusive automáticamente procesa los códigos y a la vez que estás escribiendo los códigos, te genera ya el producto, digamos, del conjunto de código que vas incluyendo en el documento. Así es que yo creo que sí, o sea, es una invitación a todos los interesados a meterse en este mundo del late que una vez que tú entiendes la lógica y digamos, te identificas, yo creo que no vas a salir del late. Bueno, al menos a mí me pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, uso Microsoft Word, uso Office, ¿no? Uso porque es parte del trabajo, pero, por ejemplo, los artículos que yo publico en mi página de Facebook, que invito cordialmente a todos, ahorita está con nombre de Dumate Perú, ahí lo ubican. Estoy colocando algunas reflexiones y en captura, formato de imagen, pero justamente eso está hecho en LaTeX, ¿no? Y lo veo, a mí me gusta porque lo veo más profesional el acabado, ¿no? En cambio, con Word lo veo como un poco informal, no me gusta mucho, pero bueno. Así es que nada, yo creo que sí hemos visto ya, a grosso modo, un acercamiento al látex. No sé si Moisés nos comentas algo más sobre esto. Sí, una de las ventajas significativas también que hay en LaTeX es que permite trabajar proyectos de mucho, de mucha cantidad de páginas con mucha soltura. Trabajar eso, por ejemplo, en Word es complicado. Quizá cuando pasas ya de las 100 páginas se hace algo muy pesado. El mismo formato Ah, va cambiando y claro, hay alternativas, ¿no? Como InDesign, por ejemplo, pero claro, es de estamos pago, hablando ¿no? ya de software de Hay que- pago, ¿no? claro, hay que pagar. Aquí, por ejemplo, vemos un proyecto que ayudé a un docente para un libro. Eh, Vemos que todo es creado en látex, excepto la imagen, que es claramente que eso no vamos a poder hacer en látex, pero es un acabado que vemos que se aproxima en algo a los libros clásicos, ¿no? De cálculo, pero estamos hablando de libros pues, que ya pasan de las 500 páginas, 600 Ajá. páginas, que el látex lo maneja muy bien, o sea, que a nivel de procesamiento soporta ese nivel de carga con total facilidad, ¿no? Entonces, manejar proyectos Mm, con muchos capítulos, con muchas secciones, con muchos ítems, se puede hacer fácilmente porque el látex trabaja en base a código. La claro, codificación facilita ese proceso de configuración, ya que son procesos repetitivos, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho el pensamiento computacional, que es lo que se está exacto. reforzando bastante en Muy estos bien. tiempos a nivel de Mm, currícula y creo que va acorde con estos tiempos. Manin también, porque hablamos que Manin es Python, ¿no? Y Python en estos tiempos está siendo muy utilizado también para la inteligencia artificial y estamos con la tecnología que se está sí, trabajando actualmente. Pero no estamos sí, trabajando con una tecnología ya desfasada, ¿no? Sino que se está claro. potenciando cada vez más. Y perdóname, tú sabes que en algunos países asiáticos ya enseñan Python en escuela, ¿no? Sí, sí, están usando ya, o sea, están enseñando Python en secundaria. Wow. Me parece, por ejemplo, no sé si Singapur o Hong Kong, por ahí he visto que ya están metiendo eso, justamente como lo que tú dices, ¿no? El pensamiento computacional. Y eso ya está el día a día, digamos, es una necesidad. En la escuela, en la currícula peruana, pues en las escuelas no se incluye esto todavía de manera explícita,
una opción, como insisto, tal vez puede ser un poco ambicioso, pero es trabajar programación en la escuela, ¿no? O sea, pero no una programación como una receta, como un conjunto de códigos que ya no, sino enlazar esa enseñanza de programación de códigos, Python, por ejemplo, con alguna área de la matemática, con algún concepto o algún proyecto en ciencias, sería fantástico, ¿no? Entonces, eso creo me parece muy bien. Y me gusta mucho lo que estás mostrando porque mira, mira, sin saber, digamos, bueno, alguien que no sepa nada de LaTeX y que solamente ha vivido su mundo en Word, dice, esto lo han hecho con InDesign, ¿no? O va a pensar esto lo han hecho en Word, pero hacer esto en Word, pues me parece más complicado que hacerlo en LaTeX, o sea, porque como tú bien dices, y mira, y te cuento una anécdota, yo quise escribir mi tesis de maestría en LaTeX, y eso lo sabe mi asesor muy bien, ¿no? A mí me dijeron que no hagas en látex porque todo en Word tiene que ser para que los revisores hagan comentarios. Y yo había armado todo ya mi plantilla de látex. ¿Y por qué elegí látex? Tú dirás, no, no es que sea un apasionado, sino que yo me ahorraba un montón de tiempo, por ejemplo, en usar las citas en formato APA. En LaTeX, por ejemplo, tú te descargas el paquete Biblatex, por, por decir algo, porque tú sabes que LaTeX funciona en base a paquetes, que uno va haciendo, digamos, evoca el paquete en el documento y el sistema lo carga, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a usar LaTeX para mi test, dije, uy, esto me salva la vida, pues porque en Word, salvo que usas Zotero, Mendeley, no sé cómo se llama esa extensión, te ayuda, sí, pero látex yo creo que no lo igualan, porque en látex tú colocas, ¿no? El comando, citación, tal autor y te lo jala y te lo pone en el formato que tú quieres, ¿no? O sea, obviamente tú tienes que indicarle lo que es en el preámbulo del documento, en qué tipo de formato o estilo de cita quieres tu referencia. Entonces, esto hay un montón y también el índice en la lista de figuras, en la lista de tablas. O sea, ya no te vas a preocupar, por ejemplo, de actualizar el índice de tu tesis o de tu trabajo, de tu libro, porque el LaTeX automáticamente lo hace. Entonces, y inclusive el LaTeX es bien curioso porque el mismo sistema te va ubicando las figuras de acuerdo al tamaño, optimiza a veces el espacio o tú también puedes incluir o sea, tú puedes forzar al látex para que te ubique la imagen donde tú quieras, porque son pues ya seguramente tú en el curso que enseñas de látex tú le habrás explicado a las personas interesadas que los objetos flotantes, por ejemplo en látex son las imágenes. ¿Por qué son objetos flotantes? Tú me corregirás si me estoy equivocando porque justamente no tiene una posición fija, pues salvo que tú le indiques al LaTeX que ahí en una posición fija de una página va a estar la imagen, ¿no? Porque va a depender, por ejemplo, de la cantidad de texto que vas colocando, etc, etc, etc. En fin, tiene muchas bondades, así que yo en estos más de 10 años que vengo ya utilizando látex, a mí me ha ayudado un montón y yo quisiera que esto se comparta también con profesores y nada, y iniciarse pues en esto de látex. Como digo, látex, así como Manning, puede parecer pues un lenguaje muy difícil inicialmente, pero creo que en los cursos que se dan, bueno, al menos Moisés ha llevado varios cursos, como digo, de Manning y también de látex, él nos va a comentar seguramente ahora, es como alguien que no ha usado nunca látex debería empezar su aprendizaje. Así como Manning, yo te invitaría, Moisés, que nos digas brevemente cómo alguien se puede meter en látex para no morir en el intento, porque cuando uno ve código látex se asusta, pero vayamos con tu expertise y coméntanos cómo alguien, por ejemplo, alguien que vive en Ayacucho, alguien que sea pues de una zona rural, porque inclusive con un acceso a una PC ya puedes trabajar látex. O sea, no necesitas comprarte licencias, no necesitas tener autorización de nada, porque el lenguaje es un software libre, digamos. Sí, del mismo modo que Manin se puede iniciar con la inteligencia artificial a nivel de código para facilitar el trabajo, con LaTeX se puede hacer algo similar. Por ejemplo, en Overleaf uno puede crear su cuenta. Aquí tiene un botón de Sign Up
Pero como yo ya tengo cuenta, para facilitar el proceso voy a ingresar a mi cuenta usando la cuenta de Google y una vez ingresado voy a ponerle un nuevo proyecto, proyecto en blanco. Voy a poner aquí prueba N y me va a abrir un documento que por el momento está blanco, ¿no? Podemos ver al lado derecho que está el documento ya compilado, al lado izquierdo código, y probablemente yo no sepa nada de código. Supongamos que borro esto y voy a ir nuevamente a inteligencia artificial y voy a pedirle un caso particular, ¿no? Vamos a suponer que tengo un ejercicio por resolver. Entonces aquí voy a abrir un libro de conocido de Larson y voy a ver, acá me está mostrando, ya, como es un libro escaneado, toma su tiempo, ¿no? Entonces vamos a coger un ejercicio de los tantos que tiene aquí. Entonces vamos a hacerle una captura de pantalla al ejercicio. Ahorita está en inglés, pero yo le voy a decir a la inteligencia artificial que lo resuelva en español. ¿Ok? Estoy haciendo una captura de pantalla. Voy a copiar esa captura, voy a la inteligencia artificial, lo pego y le voy a decir, resuelve, perdón, resuelve el ejercicio con pasos en idioma español. Eh, el formato debe estar para un documento látex y nada más. Eso es todo. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer su trabajo, me va a mostrar el código. Yo no sé nada de látex, ¿eh? Entonces estoy pidiendo que lo resuelva la inteligencia artificial y me está mostrando el código. Voy a esperar a que termine de hacer su proceso. Eh, y lo mismo pasaría con otra inteligencia artificial, ¿no? Estamos ahorita en este momento aprovechando que ya tenemos ChatGPT abierto, ¿no? Entonces ahí está terminando la sintaxis de látex. Claro que lo ideal sería después llevar un taller de látex para luego saber exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero ahorita es la salvedad. Entonces copio el código, voy a la página de Overleaf, pego el código aquí, no hay nada ahorita, y voy a hacer la compilación. Y puedo ver el documento ya hecho. Entonces, qué gran ventaja. Tengo que presentar algo rápido. Creé mi cuenta en Overleaf gratuitamente, trabajé con la inteligencia artificial y no sé nada de látex. Pero claro, tengo que Ah, aprender de todas maneras. exacto. Oye, te Entonces ahí pone el vemos una título, ¿no? facilidad Perdóname, te pone, la inteligencia ha puesto el título del documento. y Bueno. encima me define el tema. No, no, está muy bien. Claro, como tú estás mostrando, es un ejemplo práctico ahorita para visualizar más o menos el potencial que tiene LaTeX e incluir este juego con la inteligencia artificial. Pero claro, como tú bien dices, ¿no? Igual en la matemática pasa, tú puedes saber la aplicación de un teorema, pero hay que ir de fondo para entender el sentido del teorema. En este caso hay que llevar un taller en LaTeX, porque en los talleres, por ejemplo, que da Moisés, yo entiendo que empiezan pues LaTeX de cero. Hay niveles también, ¿no? Hay usuarios ya intermedios, hay avanzados. Entonces, yo quisiera que tú nos digas, y ya vamos terminando con esto, es brevemente un taller que tú ofreces de LaTeX, de LaTeX desde cero para alguien que nunca ha tenido oportunidad de aprender LaTeX. Grosso modo, descríbenos, digamos, los módulos que tú ofreces y el tiempo, grosso modo aproximadamente el tiempo, porque tal vez haya gente interesada en inscribirse en tus cursos. Sí, en LaTeX, la pendiente de aprendizaje inicial para aquel que no conoce código es una pendiente significativa, pero es como muchos aspectos que uno va aprendiendo a nivel de conocimientos, pero una vez que uno se adapta, que eso no toma mucho tiempo tampoco, según cuánto le dedique uno, ¿no? Hay una estadística que indica que hay una cierta cantidad de horas para uno volverse experto, ¿no? Creo que está por encima de las 4.000, 5.000 horas de haber practicado algo, pero a nivel de principiante estamos hablando que con un taller que sea de por lo menos 18 horas en total, ya uno puede tener un nivel de principiante. Entonces, esto abarca la creación de un documento como el que estamos viendo ahora, que este se llama un documento tipo artículo, y cuando hablamos de un documento artículo, hablamos de un documento con poca extensión. Estamos hablando de documentos desde una página hasta 100 páginas, por ejemplo. Es un documento de tipo artículo. Puede ser un examen, puede ser un folleto, en fin.
Y ya pasamos luego con el segundo módulo, que es un documento más extenso, que es un documento libro. Ese sería un documento book, una clase de documento book. Y ahí sí el proceso se diferencia del caso artículo, porque ya hablamos de documentos que pasan de las 100 páginas en adelante. Ya no hay límite, ¿no? De 100 para arriba. Y eso por la cantidad de páginas tiene que estar dividido en capítulos. Cambia un artículo, documento cortos, se divide en secciones, su máxima categoría, ¿no? Y tercer módulo sería un módulo de diapositivas. Las diapositivas en un estilo, es el estilo Beamer, pero no es el único estilo, hay otros estilos también, que se pueden hacer interactivos, como hemos visto la animación de la escalera y otros ejemplos más. Y se pueden incorporar videos como los que se generan en Manning, ¿no? Entonces se pueden amalgamar tanto LaTeX como Manning para proyectos más enriquecidos. Exacto, Entonces, son tres módulos básicamente, un módulo artículo, un módulo libro, un módulo diapositivas, y hay un cuarto módulo que es para el desarrollo de proyectos. Siempre tiene que haber proyectos porque todo aquel que se inscribe a un taller piensa en algo específico al inicio, antes de ingresar al taller, ¿no? Entonces, ese producto lo debe concretar al final, con la ayuda, obviamente, de un tutor, y culminar el proyecto al final. Puede que lo haga al final, que es la última semana que se trabaja el taller, pero también lo puede hacer días o semanas posteriores, ya depende de su disponibilidad, ¿no? Pero que no se pierda el contacto para que esa idea inicial se concrete y sepa que la herramienta le es útil no solo para ese proyecto, sino para otros casos más que puedan obtener más adelante, ¿no? exacto. Muy bien, no, Moisés, yo en verdad estoy muy agradecido por tu tiempo y yo valoro mucho tu esfuerzo de acompañarnos, en verdad, está casi un poquito más de una horita. Y ya espero que nos comuniques pronto el inicio de un taller. Yo te invito a, como ya hemos conversado en otras oportunidades, acercar a látex a un profesor pues, de escuela pública o escuela privada de secundaria, ¿no? Sí, habría que pensar en un taller y creo que tú puedes proponer muy bien esto. Por ejemplo, un módulo específicamente para la creación de exámenes, ¿no? O pruebas, ¿no? Por ejemplo, también puede ser. Pero bueno, eso lo conversaremos luego, pero estamos a la espera de tu próximo curso. Yo sé que ahorita estás terminando uno de tus cursos y espero que pronto ya tengamos noticias de la próxima apertura y ya estaremos comunicándonos respecto a eso. Así es que, no sé, yo creo que ya terminamos y creo que a ver si nos das unas palabras para animar a los profesores, sobre todo, a meterse en esto de Manin y LaTeX brevemente antes de terminar. Sí, yo diría que básicamente hay que adaptarse a los tiempos. Los tiempos, yo hago actualmente la última parte de mi investigación en historia de la matemática en el Perú, y uno de los elementos que más he consultado son archivos históricos. Y he visto tesis de los años 30, 1930, 1920, 1940, y veo que estas tesis o eran mecanografiadas, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos eran manuscritos. Y vemos notaciones matemáticas adaptadas, pero que finalmente no guardan una homogeneidad en cuanto al documento total, ¿no? Y sobre todo para el nivel en la que se escribe, ¿no? Hay tesis de nivel doctorado, hay tesis de nivel licenciatura, bachiller, que para estos tiempos ya tenemos herramientas que pueden brindarnos una calidad óptima. Entonces, si estamos en tiempos modernos, hay que utilizar las herramientas que corresponden a estos tiempos, que tendrá su pendiente de aprendizaje, pero que finalmente tenemos oportunidades como la inteligencia artificial que pueden complementar esas facilidades para adentrarse de una manera un poco más cómoda a estas tendencias y poder trabajar de una forma más eficiente. Porque al fin de cuentas lo que buscamos es que el tiempo rinda lo que necesita rendir en cuanto a las herramientas que podemos disponer. Si no conocemos las suficientes herramientas, el tiempo nos va a rendir poco, ¿no? Pero si conocemos las herramientas adecuadas, el tiempo nos va a rendir más. Y es ahí donde podemos gestionar mejor diferentes proyectos que se pueden conjugar con el aprendizaje que vamos teniendo, tanto de Manin como de LaTeX, ¿no? Entonces, se trata de conocer las herramientas que faciliten ese trabajo, y los invito a que se incorporen a esta modernidad donde las herramientas surgen para beneficiar
a todos, porque se beneficia el docente en su tarea docente y sobre todo el estudiante en obtener productos acordes a lo que son la modernidad, pero también a la calidad de lo que se produce. Exacto. Muy bien, Moisés. Mil gracias por tu tiempo otra vez y ya estaremos conversando justo del último que estabas comentando de la historia de la matemática en Perú. A mí me llama la atención de sobremanera ese tema, así que esperemos tener una charla muy pronto sobre ese aspecto. Así es que nada, gracias a todos por ver ese video y ya nos vemos en una próxima edición. Cuídense, hasta luego.